Buenos días, hoy vamos a continuar con las clases teóricas referidas a la unidad temática número 3 del programa de la asignatura llamadas corrientes clínico-observacionales o corrientes psicodinámicas, y nos vamos a centrar específicamente en lo que es la psicología analítica de Carl Jung. Recuerden que cuando hablábamos de corrientes psicodinámicas nos referíamos a aquellas psicologías que proponen que en el psiquismo existen fuerzas internas que son ocultas a la conciencia y que entran en conflicto incidiendo en el comportamiento de las personas, ¿sí? Sin ser ello mismo, digamos, objeto de observación directa. El énfasis dentro de estas corrientes está puesta en lo que es el conflicto psíquico y va a estar centrada además en el estudio de las conductas inconscientes. Estas corrientes, como vimos la clase pasada y la anterior, tienen raíces en la medicina, en la psiquiatría y en las filosofías románticas. Y sus preguntas van a girar esencialmente en torno a las cuestiones de la psicopatología, de cómo enferman los sujetos, y que va a tener que ver con la historia o el estudio de lo que son las enfermedades mentales. Comencemos entonces. Habíamos visto cómo para 1914 Freud va a escribir un texto muy importante para la historia del psicoanálisis, que es Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico o Historia del movimiento psicoanalítico, que es escrito por Freud, por el propio Freud, en el año 1914. ¿Por qué escribía ese texto? Habíamos visto la semana pasada. Porque aparecían las primeras disidencias dentro del movimiento psicoanalítico de la mano de Alfred Adler en 1911 y de Carl Jung en 1913-1914. Recordemos que habíamos dicho que era un texto político en donde Freud va a historizar el movimiento psicoanalítico. Historia realizada por Freud, que desde lo que es la historiografía contemporánea está relacionada más que nada a una historia más celebratoria de tipo tradicional, no es una historia crítica, sino una historia justificacionista, celebratoria, en donde él, en este texto, es ubicado como el precursor del psicoanálisis, como el único que puede saber qué es el psicoanálisis, diferenciándose respecto de él mismo en un texto anterior que ustedes habían leído, que eran las conferencias que dictó Freud en Estados Unidos, en donde historizaba también el movimiento, pero ubicaba la figura de su socio Breuer como el responsable del inicio del psicoanálisis. A partir de este texto de 1914, Freud se ubica a él mismo como el iniciador del psicoanálisis, como el único que puede saber qué es el psicoanálisis y qué no es el psicoanálisis, en donde delimitaba además dos momentos en esta historia del psicoanálisis, una etapa más pre-psicoanalítica y una etapa psicoanalítica propiamente dicha, ubicando en el pre-psicoanálisis a todos los autores anteriores, ya sea Charcot y Breuer, y la utilización de la hipnosis, y en el pasaje al psicoanálisis propiamente dicho se daba a partir de la utilización de la técnica de la asociación libre. Podemos observar en Freud, en este texto, una manera particular de relatar esta historia del psicoanálisis, con incluso una gran preocupación por su aparente soledad en la conducción del movimiento, que según él se hubiera resuelto consiguiendo una persona lo suficientemente calificada para asumir el liderazgo del psicoanálisis. Tomando en cuenta su creciente proyección internacional a comienzos de la década de 1910, dos personas habían centrado la expectativa de Freud en ese sentido. Uno era Jung y el otro era Adler. Sin embargo, ambos serán los primeros psicoanalistas en marcar disidencias, abandonando el núcleo original del psicoanálisis para fundar sus propias escuelas, llamadas la psicología analítica en el caso de Carl Jung y la psicología individual en el caso de Alfred Adler. Entonces, del texto de historia del movimiento psicoanalítico, que ustedes además ya lo deben haber trabajado en las clases prácticas, tienen que saber específicamente esto, ¿no? Que es un texto eminentemente político en donde Freud está definiendo al psicoanálisis y marcando cuáles son las características que debe tener
el psicoanálisis y los conceptos centrales a los cuales cualquiera que se quiera llamar a sí mismo psicoanalista debe respetar, sea la sexualidad infantil, sea la resistencia, la transferencia y la represión. Esos eran los conceptos centrales, ¿sí?, para poder ser parte del movimiento psicoanalítico. Quienes no respetaran esos conceptos centrales no podían seguir estando dentro del psicoanálisis. En la tercera parte del texto ustedes van a ver que aparecen unas críticas de Freud a estos discípulos, en el caso de Jung y el caso de Adler. Hoy nos vamos a centrar específicamente en las diferencias esgrimidas por Jung a partir de una fuente primaria que ustedes tienen de Carl Jung sobre lo inconsciente, intentando pensar, ¿sí? Me interesa que pensemos juntos, a manera de interrogante, cómo el contexto de Alemania, el contexto de unificación alemana y ciertos planteos de la filosofía romántica que estuvimos viendo van a obrar como condición de posibilidad para que comience Jung a desarrollar sus propias ideas, en donde vamos a ver cómo la desexualización de la teoría y la incorporación de la dimensión colectiva en su idea del inconsciente se van a esgrimir como los pilares fundamentales de las conceptualizaciones de Carl Jung. Comencemos entonces a desarrollar un poco las líneas junguianas. Jung nació el 26 de julio en Suiza de 1875 y falleció en el año 1961. Él estudió medicina en Basel entre 1895 y 1901 y luego trabajó como residente junto con el psiquiatra Bleuler, que es el que acuñó el término de esquizofrenia. Es dentro de lo que es la historia de la psiquiatría, Bleuler es muy famoso y muy conocido y muy importante. Durante 1902 y 1903, Jung además estudió con Pierre Janet. Recordemos que Janet era el discípulo de Theodore Ribot, que retomaba la teoría de la desorganización patológica de Ribot, incorporando las nociones de energía o tensión y la noción de conducta en sentido de conducta molar, holista e intencional. Por recomendación de Bleuler, Jung empieza a utilizar una metodología que se llamaba la metodología de la asociación de palabras a pacientes con psicosis o esquizofrenia. Esas investigaciones utilizando este método de asociación de palabras que realizaba Jung lo hicieron que alcanzara cierta fama internacional con estos estudios y que el propio Freud en algún momento caracterizó como un estudio significativo que permitía establecer un puente entre lo que era el psicoanálisis y lo que era la psicología experimental. ¿Qué hacía Jung con este método de asociación de palabras? Él le suministraba a los pacientes una lista de palabras escogidas y les daba la indicación de reaccionar lo más rápido posible frente a alguna palabra. Analizaba los tiempos de reacción, los registraba cuidadosamente. En particular, decía él, de aquellos que implicaban una llamativa demora. Y ahí Jung empezó a teorizar ciertos grupos típicos de palabras que, según él, estaban cargadas de afecto, a las cuales él llamó complejos. Y él dice, en el caso de los hombres aparecían palabras como dinero, como ambición, en el caso de las mujeres el tema familia, embarazo, etc. Esto nos tiene que retrotraer un poco al contexto en el cual trabajamos nosotros la clase anterior. ¿Qué lugar tenían los hombres? ¿Qué lugar tenían las mujeres dentro de ese contexto? Ahora bien, el primer contacto que tuvo Jung con la teoría freudiana se dio cuando él leyó La interpretación de los sueños, texto que escribió Freud y que publicó en el año 1900. Cuando puso en práctica las ideas de Freud en su propia consulta, en un comienzo comenzó a hallarlas eficaces, digamos, ¿no? Él y Freud ahí comenzaron a escribirse, a tener un intercambio epistolar de cartas muy fructífero,
y en un momento dado pudieron reunirse ambos en Viena. Su primera entrevista dicen que duró muchísimas horas y culminó con una estrecha amistad entre ambos. De hecho, cuando veíamos la semana pasada, Stanley Hall, el funcionalista, psicólogo funcionalista, invitó a Freud a ofrecer una serie de conferencias en la Universidad de Clark en el año 1909, Jung viajó con él a Estados Unidos y también dictó algunas charlas por su cuenta, sobre todo respecto de esta investigación que Jung realizaba de la asociación de palabras. Más o menos en esa época Jung comienza a expresar dudas respecto del énfasis que Freud hacía en la motivación sexual, y estas dudas llegaron a ser tan intensas que en 1912 se interrumpió rápidamente la correspondencia entre ambos, y en 1914 se rompió por completo esta relación, a pesar de que poco antes Freud lo había nominado a Jung para que se convirtiera en el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Entonces, Jung inició, ¿sí?, su relación profesional con Freud hacia los años 1906, convirtiéndose rápidamente en lo que Freud llamaba el heredero del movimiento psicoanalítico. ¿Cómo justificaba este hecho Freud? En principio porque pensaba que su propio origen judío podía reducir al psicoanálisis como un asunto judío, y como teoría el psicoanálisis requería otros adherentes que fueran no judíos. Asimismo consideraba que el psicoanálisis para sobrevivir debía expandirse a nivel internacional, y una forma de lograr esta extensión a otros países era a través de alianzas estratégicas con otras regiones. Jung no era judío, era cristiano, creyente, era joven y formaba parte del círculo de psiquiatras suizos junto con Bleuler, que habían sido los primeros en aplicar el psicoanálisis ya no en la clínica de consultorio individual, sino en una clínica psiquiátrica. En ese sentido, Jung para Freud tenía una importancia estratégica y política, constituyéndose en el nexo entre Viena y Suiza, donde la primera era la cuna del psicoanálisis y donde Suiza era un campo fértil para continuar con el desarrollo y la expansión del movimiento. Una de las características que nosotros habíamos visto dentro del pensamiento de estas corrientes tenía que ver con la idea del energetismo. La dimensión energética, habíamos visto la clase anterior, había comenzado a recorrer el siglo XIX alrededor de los modos de concebir las funciones nerviosas, pudiendo traducirse la sensibilidad en términos de magnitudes. Esto se desarrolló en el centro de lo que fue la neurofisiología, y muchos de los desarrollos de la psicología y en el siglo XIX conformaron una relación o una mixtura entre lo que era la teoría de la evolución y lo que era el energetismo. El mismo Freud, como vimos la semana anterior, se encontraba con problemas que requerían de un modelo que piense a la actividad nerviosa a través de magnitudes y a través de fuerzas. De hecho, cuando definía al psicoanálisis, él incluía 3 puntos de vista de análisis de la vida psíquica, que tenía que ver con lo que era el topográfico, el dinámico y el económico, ¿sí? Respecto de lo dinámico y de lo económico, él afirmaba que todas las fuerzas en el psiquismo tenían originalmente el carácter de lo que él llamaba pulsiones y que estaban cargadas, ¿sí?, de energía sexual. De hecho, los síntomas neuróticos aparecían de esa manera como satisfacciones sustitutivas de la sexualidad reprimida, ¿sí? Entonces, la termodinámica, como vimos la clase pasada, y la biología de su tiempo hacían pensables estos problemas. Y constituían o se constituían en una condición necesaria para la conformación de esta nueva indagación que comienza a realizar Freud respecto del inconsciente y respecto de la sexualidad. Porque Freud, siguiendo a Charcot, siguiendo a Krovac y a Breuer, recuerden, retoma esta cuestión de la sexualidad y planteaba que la represión de la energía o la resistencia
a que esta fuerza del organismo pueda satisfacer sus necesidades sexuales, lo que hacía era llevar a patologías mentales, ¿sí? Entonces, podríamos pensar cuál es la novedad que el psicoanálisis traía en ese momento según Freud y qué era lo que él plantea como resistido. ¿Sí? Recuerden que en el texto de Historia del Movimiento Psicoanalítico Freud utiliza la noción de resistencia como una categoría de comprensión histórica. ¿Sí? Dentro del movimiento psicoanalítico hay cierta resistencia, ¿sí?, a lo que él llamaba su descubrimiento. Más allá de que nosotros desde la historia no hablamos de descubrimiento, sino que hablamos de construcciones, pero bueno, él lo llamaba su descubrimiento, ¿no? Entonces, utiliza esta noción de resistencia, ¿sí?, como categoría de comprensión histórica, y uno se podría preguntar qué era lo resistido en esa novedad que el psicoanálisis traía. Y parecería ser, según Freud, la cuestión de la sexualidad, más allá de que si uno lee, por ejemplo, a un Foucault, Historia de la Sexualidad, él dice que en realidad si había un tema en la medicina del siglo XIX tenía que ver con la sexualidad, que era una problemática que estaba instalada fuertemente en esos tiempos. Pero para Freud la sexualidad en forma de energía o de líbido estaba presente en todas las esferas de la vida del ser humano, de la sociedad y de la cultura. Pero sobre todo, decía Freud, en la causa o en la etiología de las enfermedades mentales. Entonces vamos a ver que el primer punto de diferencia o de disidencia en la investigación junguiana de Jung es justamente el lugar de la sexualidad en la causa de las enfermedades nerviosas. A partir de sus investigaciones, Jung va a empezar a poner en duda el alcance de la sexualidad en la causa de la conducta humana. Recordemos que para Freud la sexualidad, que incluía toda actividad que pretendiera ganar placer para el organismo en forma de energía o libido, estaba presente, como dijimos recién, en todas las esferas de la vida del ser humano y sobre todo en las enfermedades. Para Freud, la frustración sexual, la masturbación excesiva, la homosexualidad, la represión y otras formas de coartar la satisfacción sexual estaban en la base de las neurosis, ¿sí? En la base de las neurosis, eran las causas de las enfermedades. Y Jung acordaba con Freud en el importante lugar de la sexualidad en la vida individual, en la vida social y cultural del ser humano, pero disentía en algunas cuestiones. Jung no creía que la sexualidad fuera la causa de todas las enfermedades mentales y no creía que todas las formas de histeria tuvieran su causa en factores sexuales infantiles. En ese sentido, Jung había trabajado con pacientes esquizofrénicos en la clínica de Zúrich, patologías más graves que las histerias y las neurosis, y él no creía ver en esos pacientes alguna frustración sexual o alguna represión de la energía sexual. La gravedad de la enfermedad y de la desorganización que se producía en los pacientes hacía creer a Jung que en realidad la causa era más compleja que una simple represión de lo sexual o algún conflicto sexual infantil. Era mucho más complejo. De aquí que él sostenía que ciertas neurosis, en particular las histerias, podían deberse a factores no sexuales o a factores incluso contemporáneos, es decir, no había que ir al pasado ni a la infancia para entender ese tipo de patologías. Para fundamentar este punto de vista, Jung le explicaba a Freud que los tratamientos de neurosis que él había realizado no había llegado a ninguna vivencia sexual infantil y que por lo tanto dudaba del alcance de la teoría de la causa de la etiología sexual de las neurosis. Freud respondía a esto que las dudas de Jung a aceptar sus propias ideas se debían en realidad a que Jung tenía poca experiencia clínica y que con un poco más de tiempo o con el suficiente tiempo iba a llegar a aceptar la teoría de la causa sexual de las enfermedades mentales, ¿no? Esto es en una carta, en un conjunto de cartas de Jung a Freud, de Freud
a Jung del año 1906. Por lo tanto, un primer punto de diferencia entre Freud y Jung tiene que ver con el lugar de la sexualidad como causa de la neurosis, ¿sí? En Jung va a aparecer una idea de desexualización de la teoría. Esa es la primera diferencia que ustedes tienen que ver. En esa línea, un segundo punto de desacuerdo entre ambos autores va a tener que ver con la definición que Jung va a dar de libido o de energía, ¿sí? Enfatizando que en realidad la libido es una naturaleza genérica sin cualidad sexual, ¿sí? Es decir, va a desexualizar la energía psíquica, la energía que Freud llamaba libido. Esta idea de Jung sobre la libido fue recibida con bastante crítica por parte de Freud hacia 1910. Freud lo criticaba por sus intentos de querer sobrepasarlo a él, que era el padre del psicoanálisis, con innovaciones que realmente eran innecesarias según Freud, y lo mismo pensaban los otros psicoanalistas que estaban dentro del movimiento y que seguían ciegamente lo que Freud dijera. Cuando Jung enlazó su idea de la energía o de la libido con la posibilidad de que fuera una energía que permitía perseguir fines más de tipo espirituales, filosóficos y suprahumanos, Freud y sus discípulos inmediatamente comenzaron a tratar a Jung de místico, de irracional e incluso de ocultista. Finalmente, hay un tercer punto de desacuerdo entre estos autores que tiene que ver con la progresiva importancia que Jung le va a empezar a atribuir a los fenómenos paranormales y a los fenómenos místicos, especialmente a partir de 1907. Jung comenzó a interesarse mucho en estos fenómenos espirituales, en las mitologías, en la antropología de los pueblos antiguos, y comenzó a aplicar el psicoanálisis a la literatura, a la historia de las civilizaciones, a la religión. Jung abocó todos sus esfuerzos en esa tarea y para 1909 solo se ocupaba de estudiar literatura antigua, relacionando las diversas formas de religiones occidentales con conceptos psicoanalíticos como complejo de Edipo, resistencia, sexualidad infantil, etc. Pero no solo fue el vínculo de Jung con lo místico lo que hizo que Freud lo criticara duramente, sino que las lecturas de Jung llevaron a ideas que iban directamente en contra con las de Freud, ¿sí? Empieza a cuestionar la idea del complejo de Edipo, sobre todo la cuestión de la sexualidad y demás. Estas fueron de alguna manera las disidencias de Jung durante su relación con Freud, ¿sí? La relación profesional entre ellos terminó en 1912, cuando luego de un intenso enfrentamiento dejaron de escribirse sobre cuestiones personales. Su correspondencia siguió porque hacia 1912 Jung todavía era el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Recuerden que Freud lo había propuesto para que ocupe ese lugar. Y como tal, digamos, era el presidente del psicoanálisis oficial, por lo que Freud estaba obligado a escribirle, a darle sus novedades y demás. Pero finalmente, en 1913, dejaron de intercambiarse cartas completamente porque Jung renuncia a la Asociación Psicoanalítica Internacional y toda la escuela de Zúrich, en Suiza, también renuncia a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bueno, hacia 1916, Jung comienza a conceptualizar lo que va a ser su constructo principal y del cual uno, cuando nombra a Jung, enseguida relaciona con el concepto de inconsciente colectivo, ¿sí? Sin embargo, retomemos algunas cuestiones que trabajamos anteriormente. Nosotros habíamos visto que podíamos hablar de un inconsciente incluso anterior a Freud, ¿sí? Hay una historia del inconsciente anterior al psicoanálisis freudiano, ¿sí? Por ejemplo, hay un autor que se llama White, que tiene un libro llamado El inconsciente antes de Freud, del año 1967,
en donde él justamente escribe una historia anterior al psicoanálisis freudiano respecto de la noción de inconsciente. Y este autor va a Hegel, que es un autor alemán, un filósofo alemán, que ustedes trabajaron en filosofía del hombre, planteando que Hegel centraba su análisis en la idea del espíritu, ¿sí? De hecho, otro autor llamado von Hartmann acentuaba la primacía de lo inconsciente en la vida psíquica mucho antes que Freud desde la perspectiva filosófica. Es decir, habría una suerte de inconsciente filosófico en lo que era el pensamiento romántico de la época y que no necesariamente era pensado como una instancia de carácter individual. Es decir, si algo se tornaba claro es que no se podía seguir pensando en un sujeto meramente racional y meramente consciente, y por el contrario se observa un efecto de descentramiento, ¿sí?, de la vida clásica. En ese contexto de hegemonía de lo que era la filosofía hegeliana, con la idea de espíritu y razón como trascendente a los individuos, se comienza a construir la tesis de la unidad de la naturaleza que podía desplegarse incluso bajo formas inconscientes. De hecho, todo el universo romántico, en su exaltación de lo que era la pasión y los sentimientos como principios rectores, definían a la naturaleza como la principal fuente de inspiración de las pasiones humanas. En conjunto con esta perspectiva, la filosofía de la naturaleza sostenía, recordemos de la clase anterior, que lo auténtico del sujeto eran las luchas dinámicas y espirituales que sucedían en su interior, a modo de magnitudes de energía antagónicas y complementarias en conflicto, y que vamos a observar nosotros ahora en un rato en algunos de los conceptos jungianos, como por ejemplo el de enantiodromia o la idea de la función reguladora de los contrastes que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Entonces, recordemos que el romanticismo, de alguna manera, traspasaba la superficie visible de los fenómenos, ¿sí?, e iba hacia aquello que podemos llamar los principios invisibles que se encuentran por detrás y que podrían dar cuenta de un punto originario que estaría como predeterminado, ¿sí? En el misterio del origen, digamos, para los románticos se intentaba responder al interrogante acerca de cómo se constituyó ese orden, en un rescate de lo que era lo originario, lo espontáneo del ser humano, lo pasional, y se producía también un entusiasmo por lo nacional, por lo colectivo, piensen en esta palabra, y lo autóctono, ¿sí? Esta tradición romántica de rescate de lo colectivo no fue ajena a los desarrollos de Jung. Es decir, la noción de inconsciente colectivo que ahora vamos a desarrollar podría dar cuenta de una deuda que Jung presenta con toda esta tradición filosófica en el punto en que dicho constructo, dicho concepto se traduce en ciertas manifestaciones presentes en la vida individual, pero también colectiva, ¿sí?, como los mitos, las leyendas, las religiones, los lenguajes que tienen su origen en esas fórmulas planteadas por lo que va a ser la tradición más romántica, ¿sí?, la filosofía romántica. Ahora bien, contextualizando, ¿sí?, el contexto nacional de ese momento también se nos presenta como clave explicativa para entender las condiciones de posibilidad del pensamiento de Jung. Pensemos que una Alemania que durante el siglo XIX no era un país territorial ni políticamente unificado, sino un compuesto de pueblos germanos llamado el Sacro Imperio Romano Germánico, se encontraba en un estado de fragmentación, ¿sí? Este mismo contexto nosotros lo vamos a ver cuando desarrollemos la psicología de la Gestalt. Es decir, compartían la lengua, la cultura, una historia común, pero carecían de una estructura política, jurídica y monetaria única. Esto presentaba una necesidad imperiosa de unificación. En este marco de integración, y como es usual en la organización de los Estados-nación, una de las estrategias principales fue fomentar la constitución de una identidad colectiva, ¿sí?, para animar el nacionalismo alemán. Entonces comenzaron a crearse ciertas sociedades que, entre otras actividades, convocaban a festividades religiosas con la finalidad de delimitar, mantener y conservar el núcleo auténtico del pueblo alemán. Y a diferencia de otros países, los alemanes fueron auténticamente los primeros en concebir que su propio territorio, su propia lengua, sus propias creencias eran efectivamente el grado más alto
y evolucionado el desarrollo de la humanidad. Esto puede verse claramente en los desarrollos de Hegel, que ustedes han trabajado en filosofía, respecto de la idea del espíritu y la idea de lo absoluto. En este contexto, Jung va a ampliar entonces el concepto de inconsciente freudiano, incorporando la dimensión colectiva al mismo. De esta manera, Jung va a diferenciar dos capas del inconsciente, un inconsciente personal y un inconsciente colectivo, a las cuales ustedes van a ver que en el texto también lo llama yo y no yo, es decir, al inconsciente personal lo llama yo, ¿sí? O lo personal, y al inconsciente colectivo lo llama no yo o lo universal. De esta manera, él va a entender que existirían un conjunto de representaciones que no se encuentran en la esfera de la conciencia, al que él va a denominar inconsciente personal, mucho más ligado a lo que sería el inconsciente freudiano e incluso al preconsciente freudiano. Sin embargo, y acá está esta frase donde condensa muy bien su idea de inconsciente colectivo, él dice, en cada individuo, además, aparte de estas reminiscencias personales o este inconsciente personal, existen las grandes imágenes primordiales, que son posibilidades de humana representación heredadas en la estructura del cerebro y que reproducen remotísimos modos de ver. El hecho de esta herencia explica el increíble fenómeno de que ciertas leyendas estén repetidas por toda la Tierra en formas idénticas. Trátese de la manifestación de las capas más profundas de lo inconsciente, donde dormitan las imágenes primordiales de carácter universal humano. Es decir, como producto de sus experiencias, sus lecturas en torno a lo que era la mitología, a la filosofía romántica, con la reivindicación de la figura de los mitos, y fruto de su larga herencia familiar religiosa, él comienza a afirmar la existencia de una segunda capa del inconsciente, a la cual va a llamar inconsciente colectivo. Es una dimensión del inconsciente que obraría como trasfondo del inconsciente personal y que sería producto de la sedimentación de milenios de vivencias comunes a la especie humana en su conjunto, que contendría representaciones, vivencias y estructuras depositadas en la experiencia ancestral. Son como un conjunto de predisposiciones, de respuestas emocionales a ciertas experiencias, a los cuales el autor va a llamar arquetipos, ¿sí? Es decir, dentro del inconsciente colectivo van a estar los arquetipos, que el autor los va a definir como huellas cerebrales o predisposiciones heredadas, filogenéticas y milenarias que integran dicha capa del inconsciente. Al nacer no nacemos como una tabula rasa, como dirían las posiciones más angloamericanas y como habíamos visto, por ejemplo, con el conductismo, sino que heredamos las experiencias de toda la especie, y en ese punto Jung va a seguir o adoptar dentro del evolucionismo lo que es la doctrina de Lamarck a través de la lectura de Haeckel, ¿sí? Para quien la vida individual recapitulaba la vida de la especie. En ese punto, digamos, los arquetipos de Jung serían un legado inconsciente de miles de generaciones anteriores, comunes para todos, y que habrían estado presentes desde el origen de la especie, concentrando, digamos, aquello primordial de la naturaleza humana y que se transmitiría a nivel del inconsciente colectivo. Es decir, son posibilidades de humana representación heredadas en la estructura del cerebro y que reproducen remotísimos, como dice ahí Jung, modos de ver. El hecho de esta herencia explica, dice Jung, el fenómeno de que ciertas leyendas estén repetidas por toda la Tierra de formas idénticas, ¿sí? Él realizaba viajes, había realizado viajes a diferentes culturas y comienza a observar que había culturas que no habían tenido contacto entre sí, pero que sin embargo tenían los mismos símbolos, los mismos mitos, las mismas leyendas, imágenes,
que están en todas las culturas, y por ende lo que va a decir Jung es que debería haber algo general en todos nosotros, algo en todas nuestras cabezas. Por lo tanto, esos arquetipos, por ejemplo, él dice de lo femenino y lo masculino, del bien y del mal, van a ser a nivel inconsciente colectivo. Además, él va a plantear que en la clínica, ¿sí?, con pacientes graves, con esquizofrenia, también afloran este tipo de estructuras arquetípicas del inconsciente colectivo. Y ahora lo vamos a ver en relación a lo que él llama la transposición, ¿sí? Entonces, incorpora esta dimensión colectiva del inconsciente, y es otra de las diferencias con Freud, y lo extrae de su experiencia entonces clínica, además de la de los viajes, cuando habla de la figura del médico. Ustedes van a leer en la primera página del texto de la fuente primaria que tienen para leer de Jung, donde habla de la figura del médico, donde dice que cuando está operando el inconsciente colectivo, la relación con el médico, el paciente lo ve como un dios o como un diablo, ¿sí? Mientras que cuando aflora el inconsciente personal, la persona ve al médico más como un padre o como una madre. Por eso, en lugar de transferencia, Jung lo va a llamar transposición. Y la idea del inconsciente colectivo además la saca de distintos viajes a diferentes culturas que no habían tenido contacto entre sí, pero que sin embargo compartían ciertas cuestiones generales, ¿sí? En distintas zonas geográficas, en distintos tiempos, en distintos momentos, ve que distintas culturas presentaban ideas similares, como por ejemplo la idea de un ser superior, o la importancia del sol y de la luna, o la idea del alma, o etc. Y a su vez, como dije recién, en su clínica diaria con pacientes, él empieza a dar cuenta que los pacientes hablan de cosas que, sin ponerse de acuerdo, de alguna manera están hablando de lo mismo, y que tiene que ver con lo que comparten sin saber que lo comparten, ¿sí? Entonces, la idea de arquetipo va a ser algo que se va a transmitir filogenéticamente, ¿sí? Por eso lo llama huellas cerebrales heredadas. Entonces, para sintetizar, el inconsciente colectivo, ¿sí?, tiene que ver con lo heredado filogenéticamente, que es común a todos nosotros y a la especie humana. Tiene que ver con representaciones, vivencias y estructuras depositadas en la experiencia ancestral, y está conformado por arquetipos, que son predisposiciones tanto conductuales como emocionales, o como Jung las llama, huellas cerebrales heredadas, ¿sí? Entonces, las antiguas experiencias en el inconsciente colectivo se van a manifestar en temas o patrones recurrentes, ¿sí?, como él lo ve en la clínica y como él lo ve en sus distintos viajes en el análisis de las distintas culturas. A esos temas o patrones recurrentes Jung los va a llamar arquetipos o imágenes primordiales. Entre ellos va a aparecer la idea de héroe, la idea de madre, de hijo, de Dios, de muerte, de poder, de anciano sabio, etc. Algunos de ellos se desarrollan con mayor plenitud que otros, y a su vez él va a incluir a la idea de persona, de ánima, de animus, de sombra, de sí mismo, etc. Y que ahora vamos a desarrollar brevemente. La pregunta que podemos hacer es cómo se heredan, digamos, los arquetipos, o de dónde proceden estas imágenes primordiales. Podemos suponerla entonces como sedimentos de experiencias constantemente repetidas por la humanidad filogenéticamente, que quedan como experiencia y que se comparten a nivel genético, a nivel cerebral, en el inconsciente colectivo, ¿sí? Vamos a ver que Jung analiza, por ejemplo, los sueños. Un ejemplo recurrente que todos seguramente hemos tenido tiene que ver con soñar que nos caemos, ¿sí? Lo que diría Jung desde esta lectura más del inconsciente colectivo es que en realidad tiene que ver con un resabio de esta herencia de la especie, es un resabio de los simios, ¿sí?, cuando estaban en la sabana africana y se caían de las ramas o de los árboles, ¿sí? Nada impide suponer que ciertos arquetipos existen ya en los animales, va a decir Jung, y esto va a tener sentido, por supuesto, desde las concepciones
más evolucionistas, ¿sí? De la cual Jung también es heredero. Ahora bien, el autor, Jung, va a plantear que hay una serie de arquetipos que habrían alcanzado un desarrollo superior al de cualquier otro. Ellos van a ser la persona, el ánima, el animus, la sombra y, como último arquetipo bien desarrollado, va a ser el sí mismo. Eh, Están también desarrollados, va a decir él, que han llegado a ser incluso sistemas de personalidad separados, ¿sí? Cuando él habla de persona, va a entender a la persona como una máscara, ¿sí?, que ofrece el individuo a la sociedad. Es la parte de uno mismo que quiere ser pública y puede o no servir para ocultar la personalidad real. Este arquetipo de la persona, dice Jung, es necesaria en virtud de que nos vemos obligados a representar muchos roles a lo largo de nuestra vida para, por ejemplo, triunfar en la escuela, en el trabajo, para llevarnos bien con gente muy diversa. Es decir, el arquetipo de la persona puede ser útil, pero también plantea el autor que puede ser perjudicial, ya que podemos llegar a creer que en realidad esa máscara representa nuestra verdadera naturaleza, cuando en realidad no es así. El siguiente arquetipo tiene que ver con el ánima y el animus, ¿sí?, que representan el reconocimiento junguiano de lo que podemos llamar la bisexualidad humana, ¿sí? El ánima va a ser la parte femenina del hombre y el animus va a ser la parte masculina de la mujer. Estos arquetipos se desarrollan, al igual que los otros, como resultado de experiencias, ¿sí? El ánima como resultado de las experiencias del hombre con la mujer y el ánimo como resultado de las experiencias de la mujer con el hombre. De hecho, planteaba Jung, a nivel biológico, cada sexo en realidad segrega no solo sus hormonas, sino también las del otro sexo. A nivel psicológico y en virtud de los siglos que han vivido juntos, cada sexo manifiesta características, temperamentos y actitudes del sexo opuesto. Las características del sexo opuesto contribuyen al ajuste y supervivencia de la especie, ya que permiten que una persona de un sexo entienda la naturaleza del sexo opuesto. El arquetipo, ¿sí?, nos predispone a presentar ciertas características del otro sexo que orientan nuestro comportamiento en relación con el sexo opuesto. El siguiente arquetipo es la sombra, ¿sí?, que es la parte del inconsciente que ha sido heredada de los antecesores prehumanos, que tiene que ver con los instintos animales, ¿sí?, los impulsos más animales, más pasionales, que emanan en gran parte de la sombra. Cuando esos impulsos aparecen en la conciencia, pueden expresarse o reprimirse, y en este último caso, algunos de los materiales del inconsciente personal se originan en la sombra, va a decir Jung. Es decir, en la sombra se alojan los instintos animales básicos y primitivos y por ende las raíces más profundas de todos los arquetipos. Todas aquellas conductas que la sociedad considera malignas o inmorales residen en la sombra. Y para que la gente pueda vivir en armonía, es necesario domesticar este lado oscuro de la naturaleza humana. Debemos restringir, superar y defendernos de esos impulsos más primitivos, o si no, la sociedad se encarga de castigarnos. Sin embargo, dice Jung, enfrentamos un dilema. La sombra no solo es fuente de mal, sino también es fuente de vitalidad, de espontaneidad, de emoción, y por consiguiente, si suprimimos por completo la sombra, el psiquismo va a permanecer de alguna manera aletargado o sin vitalidad. La función del yo, va a decir Jung, es reprimir los instintos animales lo suficiente para que se nos considere civilizados, pero a la vez permitir la expresión suficiente de esos instintos para ofrecernos creatividad y para ofrecernos vigor. Es decir, si se suprime por completo a la sombra, dice Jung, la personalidad no solo se va a aplanar,
sino que la persona enfrenta la posibilidad de que la sombra se revele. Los instintos animales no desaparecen cuando se las suprime, sino que permanecen latentes, esperando una crisis, una debilidad del yo para poder adquirir el control. Cuando eso sucede, la persona llega a ser dominada por el inconsciente. Por último, dice Jung, un quinto arquetipo bien desarrollado es el sí mismo, que es, dice Jung, el más importante de todos. Jung encontró este arquetipo en diversas culturas, representado por un símbolo al que denominó mandala o círculo mágico. ¿Sí? Tiene que ver con todos los esfuerzos del hombre por alcanzar la unidad, la totalidad, la integración de la personalidad. Jung hizo al sí mismo como un sistema separado, modificando su concepción original en la que el sí mismo equivalía más a la psique total. Él dice, el sí mismo mantiene juntos a todos los otros sistemas, pugna por la unidad del individuo con el mundo a través de las distintas experiencias. Es decir, el sí mismo representa la unidad, la integración, la armonía de la personalidad total. ¿Sí? El esfuerzo hacia la totalidad es la meta última de la vida. Este arquetipo del sí mismo implica la unidad y el equilibrio de todas las partes de la personalidad. Entonces, para ir terminando, los puntos centrales y diferenciales de la psicología de Jung, a diferencia del psicoanálisis freudiano, va a tener que ver con en principio, una desexualización de la libido, ¿sí? En el sentido de hablar de una energía no de carácter sexual, sino una energía vital, una desexualización de la teoría, en donde para Jung en realidad la sexualidad va a aparecer recién en la adolescencia, cuando tenga que ser usada. En ese tiempo de la vida va a tener que ver con la producción y con ubicarse en la vida, tener hijos, tener trabajo, tener estudio, etc. Pero vamos a ver que luego existe otra etapa de la vida donde el interés está dado por entrar en contacto con la trascendencia, con los valores espirituales, religiosos, culturales, más allá de, de lo terrenal, y que él lo va a llamar la etapa de la madurez de la vida. Uno dice, Jung es un poco más sabio y va a estar más en contacto con lo que vimos del inconsciente colectivo. Vimos también que habla de dos capas del inconsciente, un inconsciente personal que va a tener que ver más con aquellas cuestiones que no están a nivel de la conciencia, y que este constructo es más similar al concepto de inconsciente e incluso de preconsciente desarrollado por Freud. Y capa que tiene que ver con el inconsciente colectivo, que él saca la idea de este inconsciente colectivo, de los viajes, ¿sí? Y del estudio de las diferentes culturas y religiones, en donde él se encontraba con cosas que se repetían, la idea de dioses, de demonios, de fuerzas femeninas, masculinas, todo eso en común, y que tiene que ver con el inconsciente colectivo, que está en la cabeza de todos, que tiene que ver con el no yo, con lo universal, y que va a estar compuesto de arquetipos, ¿sí? Que él los definía como huellas cerebrales heredadas, posibilidades humanas de representación. Y además, él lo toma de la clínica, además de los viajes, en donde él va a decir que en el tratamiento se proyecta sobre el médico ambos tipos de inconsciente, ¿sí? El médico puede ser visto como un padre bueno o como un padre malo, proyectando lo que tiene que ver con el inconsciente más personal, pero también, transcurrido el tratamiento, puede comenzar a proyectarse el inconsciente colectivo y lo verá más de tipo diabólico o como un dios, ¿sí? También puede ser en sus sueños. Entonces, la gran pregunta tiene que ver qué hacer con el inconsciente colectivo, ya que puesto en contra de uno puede ser terrible, a favor de uno estaríamos heredando en realidad toda la sabiduría de la historia de la humanidad. Por lo tanto, lo que va a decir Jung es que no hay que oponerse, no hay que escapar de lo irracional, debemos aprovecharnos de esa sabiduría y volvernos más sabios,
Debe haber como objetivo terapéutico una integración de lo irracional y debe haber un equilibrio entre el yo y el no yo. Y es clave esta idea del equilibrio y esta idea del principio de los opuestos, que ustedes lo van a ver en la fuente primaria que tienen para leer, ¿sí? Es decir, la cura o la salud mental va a estar dada por el equilibrio, dice Jung, entre lo racional y lo irracional. ¿Sí? No hay que rechazar lo irracional, no hay que rechazar aquello que viene del inconsciente colectivo, sino que hay que integrarlo a lo racional. Y ahí ustedes van a ver que va a recibir cierta influencia de Heráclito, pero también cierta influencia del pensamiento nietzscheano. Él dice, el viejo Heráclito descubrió las más admirables de todas las leyes psicológicas, la función reguladora de los contrastes, ¿sí? La llamó enantiodromia o contracorriente, término que daba a entender que todo marcha hacia su contrario, ¿sí? Pensemos que él era europeo, fines del siglo XIX, principios del XX, la cuna de la civilización moderna, toda la racionalidad y el desarrollo intelectual estaba ahí, y luego con la cuestión de las guerras mundiales terminó destruido. Entonces se produce una lucha dialéctica en algún punto de una racionalidad y de una irracionalidad. ¿Sí? Entonces lo que dice Jung es no debemos identificarnos meramente con la razón, porque el hombre no es simplemente racional, ni puede serlo, ni lo será. Que esto es propio de las corrientes más psicodinámicas y es compartido también con Freud, ¿sí? Lo irracional, ¿sí? Que tiene que ver con la existencia de un inconsciente que nos rige, ¿sí? Es propio del psiquismo también. Entonces, lo inconsciente no hay que reprimirlo, sino afrontarlo, ¿sí? Resueltamente como algo distinto de mí mismo. Esta parte que no entiendo de mí, pero que está presente en mí, lo tengo que aceptar, lo tengo que integrar. Es mi parte irracional. Si lo aceptamos y lo integramos, podemos estar hablando de, ¿sí?, una integración. Estamos hablando de alguna manera, de la salud mental. En esta idea de integración de los opuestos, de lo racional y lo irracional, del inconsciente colectivo y el inconsciente personal, del yo y del no yo, digamos, aparece esta influencia de Heráclito con el principio de los opuestos, pero también de Nietzsche. Van a ver que Jung cita a Nietzsche. Y recordemos que la semana pasada, en la clase anterior, habíamos dicho que en Freud también aparecía cierta cuestión o cierta influencia del pensamiento nietzscheano, ¿sí? Recordemos sobre todo, como vimos la clase anterior, la crítica que Nietzsche efectuaba respecto de la cultura occidental, ¿sí?, cuyo engaño había sido simbolizado por la figura de Apolo, el dios que caracterizaba lo bueno, lo bello, lo perfecto, lo noble, que se constituía en el opuesto justamente de la figura dionisíaca, representante de lo negativo, lo oscuro, lo prohibido, lo impulsivo, podríamos decir de lo irracional. En este punto Nietzsche acusaba a la cultura de obligarnos a optar por lo racional, por la figura de Apolo, ante lo cual él proponía una transmutación de todos los valores, retomando justamente a Heráclito, al igual que Jung, para quien la realidad y la existencia se instituían no en la elección de alguno de los dos polos, sino justamente en el juego mismo entre los opuestos, ¿sí? Entonces podríamos pensar, ¿sí?, que esta idea de principio, este principio opuesto, o esta idea de integración que plantea Jung, tiene que ver con una influencia no solo de Heráclito, que él mismo lo está citando, sino justamente también del pensamiento nietzscheano. Entonces, la cura va a estar dada cuando el paciente pueda distinguir lo que es el yo del no yo, el inconsciente personal del inconsciente colectivo. Lo que es un inconsciente personal, justamente, del inconsciente colectivo. Es decir, cuando deje de luchar contra ese inconsciente colectivo, reprimiéndolo, ahí va a aparecer la cura. El paciente va a dejar de luchar contra ese impulso que no entiende y lo va a aceptar. La integración de ambos polos va a dar lugar al equilibrio, ¿sí? Entonces, para ir concluyendo, desde este marco histórico, social,
y filosófico que hemos ido desarrollando, se puede dar luz, digamos, a las condiciones de posibilidad que presenta los desarrollos de Jung, ¿sí? Y su tesis respecto de un fondo espiritual común, de un fondo espiritual filogenético, en donde el inconsciente personal se iría individualizando progresivamente durante la vida de cada persona y respecto del cual dicho inconsciente tomaría elementos primigenios, dando lugar a la idea de un inconsciente colectivo. Esta tesis de lo heredado, de lo filogenético, de lo colectivo, sería pensable en este contexto histórico y filosófico particular, ¿sí? En donde el pensamiento romántico, el evolucionismo de Lamarck, la filosofía de la naturaleza preparan, digamos, la escena, y esta Alemania que nosotros estábamos contando, que está en búsqueda de esa unidad de lo colectivo, prepararía el terreno a esta dimensión colectiva que se va a materializar en esta noción de inconsciente que presenta Jung y en la política de unificación de aquello que se estaba presentando como fragmentado. Este mismo contexto lo vamos a abordar cuando veamos la psicología de la Gestalt en la unidad que viene, y vamos a ver cómo la Gestalt también tiende hacia la idea de unidad, con su lema el todo es más que la suma de las partes, producto de un contexto alemán de mera fragmentación y de búsqueda de unidad. Entonces, Jung sería deudor de esta tradición filosófica y de este contexto sociopolítico, en el punto en que su inconsciente se traduciría en ciertas manifestaciones presentes en la vida colectiva, los mitos, las leyendas, las religiones, los lenguajes que tienen su origen en esas formulaciones planteadas por toda esta tradición romántica propia de la época. Espero que les haya servido, ¿sí? La próxima clase desarrollaremos la psicología individual de Alfred Adler y las diferencias con el pensamiento freudiano.